Nos sentamos así un domingo a verla y no paramos. Sí, está cagada. Unas risas. Ujú. Alberto quiere mucho a Fer también. Además, también es Juegan como ir béisbol entrando al juntos. humor, ¿no? Bueno, a mí que soy una Grinch, ¿sabes? Como que necesito que corra tantito. Entonces, el primer capítulo es como un poco entender por dónde va. Y como que una vez que entras, ya corre. No, y sobre todo que sí sea de México, o sea, que sí se ve Sí, México, sí, sí. ¿no? Sí, sí, Porque sí. eso es lo difícil de agarrar una franquicia, como Sí. un nombre así. Sí. Sí, 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 Qué sí, bueno. sí. Sí, hicieron, la verdad, una chamba muy Esto es espectacular. tercera llamada. Tercera. Estamos La intención contentos. es Tercera llamada. quedarse en 2 o ver qué pasa y Muy bueno. Si Vale, jala, gracias. va para adelante. Todo lo que se pueda. Tenemos ¿Cuántas los, hay de la original? la verdad. O sea, ¿hay sé que muchas? nosotros están negociados hasta la tercera. O sea, sí hay más de Ajá, o sea, nosotros en México, sí, como 8 temporadas. No, es así. Y está la gringa, que creo que es más larga. Bueno, no sé si la También. gringa es más larga que la inglesa, pero sí, o sea, ahí todavía. Pero siento Pues qué que bueno. fue como medio medir, jaló Mm. y van para adelante todo lo que se pueda. O sea, sí sigue habiendo, porque más Amazon lo que más quiere es tener gente Prevenidos. que regresa, que le vuelva, ¿sabes? Claro. O sea, como Obvio. cosas con las que se enganche, Sí, obviamente. continuas. Entonces, si No, funciona. TikTok estaba lleno. No, Sí. ultra jaló, uno se da Sí, cuenta. Juan. sí. Vale. Sí, jaló qué cañón. bueno, felicidades. Sí, estuvo verdad que sí. padre. Esa no la hice yo, pero la hicieron en el equipo y eso está padre. Muy bien. Qué bueno. Sí, está padre. Está Bueno. padre que a las cosas les vaya bien. Sí, exacto. Pues vamos a darle porque ya van a dar cuarta llamada. Muy bien. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Hoy están con nosotros Suria Vega y Ana Bracho. Chicas, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por estar acá. La idea es que platiquemos mucho de teatro, de la vida, pero sobre todo que nos divirtamos. Padrísimo. Oigan, a mí hay algo que me gusta mucho de este oficio, porque pues las historias nunca llegan solas al público, ¿no? Siempre antes de una función, de una escena o de un audiovisual, pues hubo una decisión, hubo alguien que se sentó a leer, a defender, a imaginarse esa propuesta, a levantarla y después a habitarla y presentarla ante el público. Tú, Suria, pues desde un lugar profundamente visible, has hecho mucho teatro y muchos audiovisuales. Y tú, Ana, pues desde el otro lugar, ¿no? De producir y de querer defender el que algo suceda, pues están ahí. Cuando una historia llega al público, ¿qué creen? Que casi nunca se alcanza a ver o a dimensionar para que todo eso suceda y exista. Hijo, es que desde mi lado un montón de Sí. cosas. Pues siento que sí, como productora, la chamba empieza muchísimo tiempo antes de que algo se estrene, sea una obra, o sea una peli, o sea una serie, desde temas como los derechos que platicábamos, ¿sabes? Negociar, que estén, leer, como entender un poco qué historia quieres contar o qué historias quieres contar y empezarlas a buscar, o que se te ocurra la idea de hacer algo y ver un poco cómo armas el equipo y quiénes son las mejores personas, todos los procesos que requieren los tiempos, que la gente esté disponible, que pueda sentarte, negociarla, ¿no? Y en el caso del teatro mucho, pues el financiamiento, que es todo un tema, sobre todo para productores independientes como yo y como Pau, mi socia, que implica pues conseguir EFI o buscar patrocinios, o ¿no? Entonces, una serie de cosas muy aburridas. ¿Sabes? Mucho papeleo. Sí, cero cinematográficas y cero, ¿sabes? Pero sí como una cantidad de esfuerzos y voluntades que se tienen que unir y de gente que cree en el proyecto para que llegues al estreno, ¿no? Y luego hasta tener teatro, por ejemplo, hasta conseguir un teatro, ¿no? Que eso se ha vuelto que es una buena noticia porque significa que hay muchas obras y que hay mucha gente que quiere contar historias. Pero eso también se vuelve complicado de pronto, ¿no? Dices, bueno, ya tengo todo, ya están los derechos, ya sé quién la va a dirigir, ya tengo actores y actrices interesadas, ya tal,
pero teatro tengo en el 2029. Ujú. Entonces, sí, por ahí. Ok. ¿Y para ti, Surya? Yo creo que el teatro tiene mucho que ver con la voluntad en general, ¿no? Con la voluntad de quienes producen, de quienes se suman a esa producción, de quienes nos sumamos más adelante para hacerla. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque de entrada el financiamiento, ¿no? Como decía Ana. Todos sí es, luego dicen, es que por amor al arte. Sí, el teatro es amor al arte, ¿no? Y creo que todos los que hacemos teatro y regresamos una y otra vez al teatro es justamente por amor al arte, no porque el salario no sea el mismo que en un audiovisual, que no lo es, no porque hay épocas muy difíciles donde la gente no iba al teatro. Ahora por suerte estamos en una época donde la gente está yendo al teatro. Y eso es algo que me entusiasma mucho, porque la gente, como pasó después de la pandemia, está necesitando, está buscando el contacto. Pero el teatro es un acto de voluntad y también del que va al teatro. O sea, creo que se vuelve todo un... Por eso yo siempre digo que mi función favorita es la de los domingos, ¿no? Porque es el día que siento que va la gente que le encanta el teatro, que vas y eliges tu día, tu domingo para ir y sentarte a ver una función. Pero sí creo que el teatro es mucha voluntad y mucho amor al arte. Sí, de acuerdo. Oye, Ana, después de tantos años produciendo, ¿qué te hace reconocer que una historia vale la pena defenderla? Híjole, pues creo que tiene que ver, por un lado, en el lugar en el que estoy yo en ese momento, ¿sabes? Y los temas que me resuenan y que me pican y que me coquetean y que se me antojan. Por otro lado, siento que hay una cosa como de que sean verdaderas y genuinas, ¿sabes? Que haya como un punto de vista, que propongan una conversación desde un ángulo distinto, o que piquen al público, o que me piquen a mí, o sea, que puedan generar una conversación, pero desde un lugar verdadero, ¿sabes? Como que siento que también ha habido un boom de los contenidos en general. En el teatro quizás se nota menos, justo porque es tan complejo que eso suceda, que ya para cuando pasaste el filtro, ya ese texto tiene, ¿sabes? Varias manos. Pero siento que a mí tiene que ver con eso, con que la historia me conecta con un lugar verdadero, con un punto de vista que sí, que me cuestiona o que creo que puede generar una conversación. También de pronto con los elencos y los creadores, ¿sabes? Porque además siento que es mucho esta industria, el teatro y el audiovisual, pues se hacen equipo. Es que no hay más, ¿sabes? Entonces, una buena idea mal ejecutada o mal actuada o sin teatro o sin financiamiento o sin público, pues se queda un poco volando en la nada, ¿no? Entonces, de pronto también se vuelve emocionante encontrar gente con la que trabajar y quizá partir de ahí, ¿sabes? O sea, a lo mejor, por ejemplo, nosotros buscamos a Mau porque teníamos muchas ganas de hacer Romeo y Julieta, ¿no? Entonces hicimos Romeo y Julieta y estuvo increíble. Y luego él regresó y nos dijo un año después, Macbeth, ¿no? Y fue como, mira, o sea, ¿sabes? No hubiera sido mi primera elección, pero con Mau y con ese equipo, hagamos Macbeth, ¿sabes? Porque siento que hay algo como verdadero en la sugerencia de Mau de hagamos Macbeth, ¿sabes? Como porque le creo, porque me interesa como sumarme a esa aventura, ¿no? Y de pronto sucede con actores o con actrices, de pronto Pau y yo nos inspiramos, o sea, como que, pero sí que resuene. Yeah. Y para ti, Surya, ¿qué te hace confiar en que un texto merece tu cuerpo, tu voz y tu tiempo? Para mí sí hay algo que me pasa cuando leo algo que me pasa o no me pasa, ¿no? Y a veces no me ha pasado con textos que luego yo veo montados y digo, qué increíble. Y lo sabía desde que lo leí, pero no era para mí. Y tiene mucho que ver, y con los años cada vez más también con la mirada del director y de mis compañeras, ¿no? A mí me gusta pasármela bien, ¿no? Y me gusta aprender y me gusta disfrutar los procesos. A mí pocas cosas en la vida me hacen tan feliz como el proceso de ensayo del teatro, ¿no? Entonces sí me gusta involucrarme en proyectos donde exista este espacio y estas ganas de co-crear, de todo, ¿no? Porque como dice Ana, pues es una compañía y las compañías se construyen.
Sí. Claro. Ujú. Cuando está todo este trabajo de preproducción, pues la historia les pertenece a ustedes. Pero en el momento en el que se comparte al público, pues ya no es de ustedes, ya la cosa cambia. ¿Qué pasa cuando es una historia empieza a vivir en la mirada del otro? Para mí es lo más padre, ¿sabes? O sea, porque siento que justo lo que hacemos cobra sentido en la medida en la que hay un público que la recibe, que la comenta, que así sea que le gusta o no, ¿sabes? Pero siento que justo como proponerles algo, ¿sabes? Proponerles una obra de teatro y que la hagan suya y la discuten e inviten a su mejor amigo, manden a su enemigo máximo, ¿sabes? Pues es de alguna manera sentir que lo que hacemos tiene sentido, ¿sabes? O sea, es como, a mí nada me da más gusto que de pronto el boca en boca empieza, ¿sabes? Incluso, y que en teatro es muy brutal porque pues las posibilidades que tienes de publicidad y ¿no? De pronto tienes la fortuna de tener actores y actrices que te ayudan un montón con la publicidad, lo cual es una joya, ¿no? Pero de pronto cuando eso no es así, ¿sabes? Y empiezas a ver como poco a poquito empieza a llenarse la sala, ¿sabes? Y empiezan a ver y empiezan a comentar, pues eso es sentir que hay como una comunión y que de alguna manera esa idea que tuviste cuando empezaste a leer el texto, cuando te juntaste con los actores y cuando platicaste con el director, se materializa y eso, y resuena. Y entonces, que sea de ellos, muchísimo, ¿sabes? Yo creo que la actuación directamente se trata de eso, ¿no? Del encuentro, de la mirada del otro. Creo que para eso trabajamos. Y el teatro, pues obviamente igual, ¿no? Se trata de irte a vincular. Y si eso no sucede, pues entonces no se cuenta, no está pasando. Entonces es muy bonito ir a generar este encuentro, no solamente con los compañeros, con las compañeras, sino con el público. Entonces, me pasó ahora que vi una obra de teatro en la que todo era con circuito cerrado, ya sabes, había camarógrafos en el escenario y demás, y era un monólogo, y güey, la actriz volteó a ver al público una vez. Era rarísimo, ¿sabes? Porque era como muy extraño, porque pues vas a ver a la actriz y la obra, ¿sabes? Pero tienes ganas de verla, ¿no? Sí. Y entonces era loquísimo porque era, claro, con un craft y con una destreza y con un talento muy brutal. Pero yo decía, es rarísimo estarla viendo a través de pantallas. Sí. Claro. Cuando vienes al teatro a conectar a mí me cuesta también, con los actores, el tema ¿sabes? de las pantallas. No me había pasado nunca y fue como, claro, como que siento que me hacía falta algo de, no sé, como de reciprocidad, de acuse de recibido, de, ¿sabes? Digo, es otro fenómeno y estuvo muy interesante, pero justo siento que como que se perdió un poco la comunión, ¿sabes? Como que había una cosa en ese encuentro de te estoy viendo y tú nos estás contando esta historia que me la estaba contando y yo la estaba viendo en una pantalla, que es raro en teatro. O sea, no sé, fue muy loco. Claro, sí está raro. ¿Sabes? O sea, como que... Ahorita me recordaste, hace muchos años vi La Tequilera. Ajá. Que, o sea, al final sí veías mucho de lo que pasaba en escena, pero estaba construida como la casa en el escenario y entonces había muchas cámaras adentro y entonces tenías una pantalla arriba y veías de pronto lo que pasaba en los cuartos en la pantalla. Un poco la historia pedía que así fuera y estaba padre, me parecía como un concepto interesante. Sí, son ¿no? como híbridos, ¿no? Que eso está bueno, pero sí, si es todo el tiempo, siento que también me sería raro, ¿no? Sí, como por ejemplo Sunset Boulevard, ¿no? Que también usa muchísimo las pantallas, pero sí hay una cosa muy fuerte de conexión. En Network aquí nosotros también teníamos las pantallas. Y sí hay una cosa rara de estar pendiente de que eso... Sí, es distinto, sí. Ajá, de que habite, de que está habitando ahí, pero igual creo que no tiene que ser la prioridad. Claro. Pero bueno, hay gente también que le gusta, no sé, creo que ahí también ya es como de... Sí, de estilos y de gustos, sí, ¿no? Sí. De gustos. Sí. Y hay veces que jala y hay otras que sí. No. Es un recurso increíble. Sí. Pero acá me súper sacó de onda como por esto de... Sí, que la actriz todo el tiempo actuó para la cámara. Pues, sí. ¿no? O sea, nunca como volteó a
No es culpa de la actriz, evidentemente era el proceso pues de... está, sí, claro. sabes, era el Sí, sí. montaje y la Sí, propuesta es de la dirección propuesta. y así. Pero como que justo sentí que se rompía un poco como esta Sí, comunión. una cosa lejana. Claro. ¿Sabes? De... Sí. sí. Sí, está raro. Oye, Ana, en 2009 fundas Tercera Llamada Producciones junto con Paula Sánchez Navarro. Y bueno, producir, como decías hace rato, pues no solamente se trata de juntar el dinero y levantar la obra, conseguir estos recursos. Hay muchas cosas. Hay que leer el presente, hay que convencer a otros de que algo que todavía es invisible puede existir y sostenerlo cuando todavía nadie más lo ha visto. Pues en tu trayectoria hay textos muy distintos, ¿no? La muerte y la doncella, Romeo y Julieta, Macbeth, Radio Roma, Novecento, Una noche en la playa, entre muchas otras, ¿no? Cuando fundaste Tercera Llamada, ¿qué necesidad concreta del teatro era la que querías atender? A mí se me antojaba como ver obras que me gustaran, ¿sabes? O sea, como que yo al final no crecí tanto viendo musicales, por ejemplo, ¿no? Que sí, crecí más como con cine, con televisión un poco. Pero el teatro me gustaba muchísimo desde que era chiquita. Todo, o sea, desde hacer las máscaras en primaria, porque iba en una escuela muy hippie, entonces, ¿sabes? Hacíamos las obras de teatro, pero también nosotros nos hacíamos las máscaras y, ¿no? Como que el teatro era algo que me gustaba mucho y que siempre tuve muy cerquita, pero sentía que como que no había tantas obras que yo dijera, ay, me muero de ganas de ir a ver esta obra que está en no sé dónde, o me muero, ¿sabes? Era otro momento el teatro también, o sea, fue antes de EFI, fue como unos, sí, 5 añitos antes de EFI, Okay. ¿no? Entonces, como que yo sentía que había un hueco para la gente a la que o no le gustaban los musicales o también tenían ganas de ver como otro tipo de obras que tampoco fueran para teatreros clavadísimos, ¿sabes? En la UNAM, que me pasaba también que de pronto fue un par de... Me acuerdo de un Esperando a Godot en el Helénico, ¿sabes? Que a lo mejor soy una ignorante bárbara y me van a acribillar todos mis amigos teatreros, No, pues no. pero, o sea, de sentarme y decir... Me muero, Sí, o sea, un me minuto más perdí, y que ¿sabes? ves. O sea, así de, sí, o sea, no puedo esperar más, ¿sabes? Sí, Es sí, como, güey, sí. se acabó, ¿no? Claro, uno empieza a leer más y entender más Claro. el universo del teatro y a gozar también ese teatro, ¿no? Pero yo decía, tiene que haber un punto intermedio con otro tipo de obras, ¿sabes? Donde pueda ir con mis amigos y, ¿sabes? Ese era un poco como el... Sí, atacar un público más amplio que Ajá. también ¿Sabes? vaya Como al que me teatro. parecía Claro. que había un punto ahí intermedio entre, sí, como obras de calidad, pero que no necesariamente fueran como tan endogámicas y de teatreros para teatreros, ni tampoco únicamente un musical para llevar a tus hijos, ¿no? Como que por ahí empezamos un poco, con ganas de hacer ese teatro. Y en el camino, ¿qué has aprendido a no producir a pesar de que a ti te guste? Hijo. Mira, sobre todo he aprendido a no producir sin dinero. O sea, A no endeudarme. Ese ha sido Sí. el más grande. O sea, Ok. decir, no seas necia. Si no tienes el financiamiento No lo necesario, hagas. Claro. don't. ¿Sabes? Sí. Sí. Pero sí pensar en el público es importante. O sea, sí es algo que justo los años te van enseñando un poco, ¿no? O sea, como que creo que tienes que ser capaz de ponerte en los zapatos de todos, incluso los más lejanos a los tuyos, ¿no? Y es interesante. Y en ese sentido también ser productora creo que es un lugar privilegiado desde ese lugar, porque lo ves, o sea, siento que arranca el proceso del director con los actores, ¿no? Y de pronto tener un par de ojos externos que se acercan de productoras como somos Pau y yo un poco, que nos interesa la parte creativa, ¿no? Y Claro. que como de pronto poder hacer observaciones de cosas que como público ves 2 meses después cuando se estrena la obra, está divertido, pero todavía no tengo ningún don't tan claro como el de no producir sin dinero. Muy bien. El más importante. Oye, los directores siempre van por la vida diciendo que el que tiene la última palabra son ellos. ¿Sí es cierto o es el productor? Pues depende. O sea, yo en nuestras producciones, sí. ¿Sabes? O sea, a mí me pasa que siento mucho que ellos son los directores del barco, ¿sabes? O sea, como que siento que de alguna manera cuando surge la idea, construimos un poco el barco en conjunto, ¿sabes? Es como, o sea, con Mau.
¿no? Novecento. Hablo mucho de Mau porque es con el que más he trabajado, pero también pasó con Diego del Río en Blue Room, por ejemplo, ¿no? Que es como, ok, nosotros le contamos nuestras ganas de hacer ese texto, un poco cómo lo imaginamos nosotros, a quiénes nos imaginamos, y luego nos sentamos, pues porque ellos son los directores, ¿sabes? Ellos son al final los autores, y si yo le invito a Mau, es para que él dirija, o a Diego, o a Lorena Massa, o you name it. O sea, ellos saben su craft. Yo no, ¿sabes? Entonces, como que siento que tienes que confiar en tu equipo y soltar, ¿no? Entonces, yo no me imagino diciéndole a Mau, no, estás loco, no lo hagas, nunca. Yo digo que no y bye, ¿sabes? O sea, no, porque tampoco es armónico, justo, ¿no? Y siento que el teatro, otra vez, es colectivo y es como de escucharnos y de entender también como cuáles son las virtudes de cada uno y qué pueden sugerir en este teatro más hippie, creo. Sí, de acuerdo. Y Ana, quisiera un poco detenerme en La Niña, la Barca y el Canario, esta obra de Maribel Carrasco que estrenaron en 2025, dirigida por Mauricio García Lozano, con un elenco muy poderoso, con Verónica Langer, María Penella y Patricia Loranca. Y creo que es una obra con una imagen muy fuerte porque pues, es esta niña que tiene que dejar su hogar y un poco cruzar el mar con su canario. ¿Qué fue lo que viste en ese texto que dijiste, quiero apostarle ahí? Hijo, fue brutal. Ese texto, Mau es muy amigo de Maribel. Entonces Maribel le escribió y le dijo, acabo de escribir La Niña, la Barca y el Canario y creo que solamente tú puedes dirigirlo. Entonces lo mandó. Y habíamos visto a Mau hacía poquito y estábamos platicando qué más hacíamos, no sé qué. Y tenemos un grupo de WhatsApp y de pronto nos escribió y nos dijo, ya tengo el texto, por favor léanlo. Y entonces nos lo mandó y fue, o sea, yo lo acabé de leer y berreaba. O sea, era una cosa porque sí, ¿sabes? Como una poesía y todavía, te digo, todavía no era el Palestina de ahora. O sea, eso fue mucho antes porque justo había que claro. Levantar financiamiento, armar equipo, ¿no? Pero justo ese siento que tocaba un tema súper duro con una sensibilidad brutal y hablando de los niños, ¿no? Que son como, siento que los últimos en la cadena cuando hablas de guerras, cuando hablas de migraciones, cuando hablas de, ¿sabes? Y qué duro ser un niño que tienes que dejar tu casa porque se cayó en el temblor o porque vino una inundación y entonces te tuviste que salir o porque tus papás se fueron a Estados Unidos y ahí vas tú en la bestia a alcanzarlo. O sea, ¿sabes? Como que siento que es duro y que algo que a mí me emocionaba, digo, es para jóvenes audiencias no tan chiquitinas, pues, o sea, niños fue todo un tema en entender a partir de qué edad, ¿no? Sí. Pero pensábamos que a partir de 10, y siento que una cosa muy linda justo que tiene el teatro es como darte chance de como conectar con realidades muy ajenas, ¿no? Que pueden ser desde épocas distintas hasta realidades. Entonces, como que yo pensaba que estaba padre para los niños hoy en México que pueden ir al teatro, pues reconocer sus privilegios y darse cuenta de las implicaciones que tiene para otros niños en nuestro país un tema así de fuerte, contado en todos los niveles, porque como niño, por ejemplo, Camila, mi sobrina, ¿sabes? Estaba así, no entendía por qué si a la niña se le había acabado el alimento, prefería compartirlo con su canario que comérselo ella. O sea, ¿sabes? La lectura era a otro nivel, ¿sabes? Como que siento que cada quien podía leerlo dependiendo un poco de las realidades. Y eso me parecía muy hermoso. ¿Cómo deciden ese elenco tan poderoso? Fue también todo un caso, porque justo lo que pasa, desde que metemos EFI, o sea, desde que nos sentamos con Mau a platicar ideas, hasta que nos dan EFI, teatro, tal, ¿sabes? Pues de pronto sucede que los actores o las actrices que nos habían firmado las cartas ya no pueden, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, el canario iba a ser Miguel III, porque siempre pensamos que estaba lindo que fuera alguien que pudiera cantar, ¿no? Y como que sentíamos que Mike tiene esta cosa, ¿sabes? Como delgadita, espigada y que podía ser un canario muy bonito, ¿no? Y justo cuando estábamos un par de meses armando los calendarios, nos contó que por esas fechas iba a ser papá,
¿no? Claro. Y había agarrado otra chamba y no sé qué y no sé cuánto. Y la verdad es que muy rápidamente pasamos a María Penella como el canario, o sea, como que fue una cosa. Y entonces además estaba padre que fueran 3 actrices, mujeres, ¿no? Patti Loranca también fue propuesta de Mau desde el principio. Creo que, no me acuerdo si ellos habían trabajado juntos en algo o si fue su alumna, pero luego yo la vi en esta cosa durísima que escribió David Gaitán y que dirigía Mau García Lozano, que era en primera persona, que me dejó así, ¿sabes? Y también me pareció que Patti tenía una sensibilidad y una cosa muy espectacular. Y luego de la abuela nos había firmado Paloma. Ay, qué lindo. Que estaba muy lindo. Y yo tenía muchas ganas de trabajar con ella porque hacía mucho que no trabajábamos juntas. Y también no me acuerdo con qué se le cruzó. No me acuerdo si estaba haciendo algo de tele o algo así, no podía. Y Santa Rita, que es mi Pepe Grillo, de pronto cuando empiezo de ¿quién más? ¿Quién se te ocurre de actriz? De no sé qué, de no sé cuánto. Me dijo Vero Langer, que además ellos habían trabajado, Mau y ella, con La habitación al final de la escalera, creo, no me acuerdo cuál. Y el teatro tiene esta cosa mágica de pronto que terminan siendo los elencos, ¿sabes? O sea, como que se arma y dices, sí, claro, eran ellas 3, ¿no? O sea, así era. Sí, Qué así lindo. fue Un hermoso así. trabajo. Ojalá que nos den EFI otra vez para hacer la reposición. Ay, ojalá, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Sí. Oigan, y ustedes han trabajado en varias ocasiones juntas. Y mientras revisaba como todos estos trabajos, la que más me resonaba es Feroces. Esta obra escrita por Chema Rodríguez Calderón y dirigida por Lorena Maza, pues que reúne a estas 4 hermanas en un ático después de que la madre fallece, donde están buscando el testamento, pero pues más allá de eso, pues termina abriendo pues algo mucho más fuerte y mucho más doloroso, que son todos estos secretos, estos resentimientos, las memorias de la infancia y una relación materna que marcó pues de manera muy distinta a cada una de ellas. Cuando una obra parte de una muerte, pero rápidamente empieza a hablar de todo lo que esa persona dejó vivo en los demás, ¿qué conversaciones empezaron a crearse entre ustedes en esos primeros trabajos de mesa? Hubo muchísimo trabajo de mesa, ¿te acuerdas? Sí, en tu sí. casa empezamos, me acuerdo perfecto. Sí. Éramos Fueron ensayos muchas largos. mujeres. Y es un texto súper violento, ¿no? Entonces el proceso es fuerte porque además éramos, Mónica, Sonia, Maya, Lorena, dirigiendo y éramos energías súper distintas todas y fue un proceso largo y no complicado, complejo de ensayos, ¿no? Como para porque además ya cuando estábamos ensayando la obra nos dimos cuenta como que había cositas que modificar en cuanto a el espacio y la época y que no sonara como una cosa leccionadora en cómo estaba escrita, ¿no? Y entonces pues se fue haciendo ahí poco a poco como que armando el rompecabezas y giramos con esa obra también, ¿verdad? Sí. Yo a esa obra le tengo muchísimo cariño, Sí. la verdad. O sea, siento que fue... Sí, o sea, yo también puedo estar en casi todos los ensayos, cosa que me fascina, porque a mí también lo que más me gusta del teatro son los ensayos. Qué felicidad. Y es lindo eso también, ver cómo se va armando y cómo algo que imaginas se termina materializando, ¿no? Me encantaba, por ejemplo, los vestuarios y las fotos del póster también, que tenían una cosa de pronto como poco realista, pero no. Y escucharlas. Tu papá estaba enfermo. Sí, me embaracé. Te embarazaste. Yo terminé Feroz. Ajá, algo perfecto. O sea, como que siento que también fue una obra en la que pasaban como muchas cosas, estaban pasando muchas cosas fuertes e intensas alrededor. Y a la gente le gustaba, por ejemplo. Sí, o sea, con esa obra la gente conectó un montón y salían platicándola, ¿no? Sí, lo que pasó ahí también fue un poco el boca en boca, ¿no? Ajá. También, como la gente como que no sabía qué iba a ver. Creo que hay una cosa en el teatro muy padre cuando
Digo, hay obviamente clásicos y textos que son muy conocidos y la gente va y le gusta y regresa y los ve, pero también hay una cosa en los textos que tienen como un factor sorpresa, que es muy atractivo eso para el público, como que cuando no saben qué van a ir a ver y... Sí, ¿no? sí, sí. Como que no se Sí, esperaba, de pronto había unos silencios, era incómodo para el público lo que pasaba ahí arriba, pero sí fue una obra que nos trajo pues satisfacciones, ¿no? Bonitas, sí. Y me encanta el título. Siempre. Sí, sí, sí. ¿No? Era como duro a la Sí, cabeza, sí, sí. ¿no? Oye, Surya Josefa Calderón, pues una mujer muy contenida, con una necesidad fuerte de mantener el control. ¿Qué lugar tuvo esa contención en tu trabajo como actriz? Para mí la contención es muy importante en la actuación, ¿no? Yo creo que... Y mucho en el teatro. Creo que mi trabajo, incluso en el teatro, nunca... ¿cómo ponerlo en palabras? A menos que el personaje lo requiera mucho, nunca me gusta como irme mucho hacia afuera, ¿no? Me gusta mucho lo que pasa en la mirada, lo que pasa en el silencio, lo que pasa en lo no dicho. Sí, lo que pasa... entonces, para mí es importante y siempre lo ha sido, no solo en el teatro, evidentemente, pues en la cámara también, pero creo que hay algo muy poderoso de eso en el teatro, en la contención en general, más en lo que no se dice que en lo que se dice, ¿no? En lo que no se manifiesta tal cual como con palabras o con emoción, sino lo que viene de otro lugar. Estas hermanas pues no solo están marcadas por la muerte de la mamá, sino también por esta relación que hay entre ellas y por cómo los hermanos nos conocemos como nadie. Sí, ¿no? lo violentas que son las Y relaciones familiares. O sea, porque con la gente que más quieres, y es la verdad, ¿no? Es con la Sí, gente sí, que sí, más sí. dañas y que más agresivo puedes llegar a ser. Y que más, luego lo entendí yo, lo entiendo más. Después de ser mamá, evidentemente, cuando veo estos destellos de mis hijos, ¿no? Y que te explican y que lees y que los terapeutas te explican. Claro, en el lugar seguro es donde uno florece Sí, para sí, bien sí. y florece para mal también, Sí, porque tu es dark donde side. depositas pues la mierda Sí, sí, también, sí, sí. ¿no? Y es donde te espejeas y entre hermanos y hermanas, muchísimo. Los hermanos del mismo sexo y las hermanas, ¿no? Es de las relaciones más complejas y hermosas, porque Sí. a la vez como es una invitación al camino de la sanación, creo yo. Yo que tengo una hermana que amo y adoro y hoy en día tenemos un vínculo precioso y siempre hemos tenido un vínculo cercano, nunca hemos sido hermanas que no, pero sí es un proceso de responsabilizarte, de no definirte ante la mirada de la hermana o del hermano. Y eso yo siento que sí te das cuenta grande, ¿no? Que hay Sí. cosas que te compraste que no eran necesariamente de ambas partes, ¿no? Obviamente, Claro. que no eran necesariamente ciertas. Pero siento que es de las miradas más duras y más amorosas a la vez que hay. Entonces, una relación muy, muy compleja. Y poder experimentar eso en el teatro fue interesante, fue muy interesante. Recién, y nos generó un vínculo. Recién estuve ahora en un taller de Diego del Río y estaba Mónica, no sabíamos que íbamos a estar. Y hay mucho cariño, hay mucho entendimiento entre las dos. Hay un gap de edad muy importante y hay una sensación de hermandad, ¿no? Y esa es de Qué las lindo. cosas bonitas que te genera esta profesión. Y Claro. el teatro, sobre todo, ¿no? Las compañías, pues sí. Es que los procesos de ensayo son de vulnerarte cañón, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, esta cosa de pronto del audiovisual que es tan rápido, que no te da chance, tienes una serie digo, que tú te la debes saber muchísimo más que yo, pero que no hay tanto tiempo de profundizar, de entender bien a los personajes, de discutirlos con el director, con la actriz, ¿no? Como que es mucho más rápido. Y siento que el teatro tiene esta cosa deliciosa de desmenuzar a los personajes y en ese desmenuzarlos y la historia, pues
conoces al otro y te acercas al otro porque como que no hay manera de Sí, entrarles y y no Lorena es con es una corazón, directora ¿no? exigente, es una directora que te tienes que ganar de cierta manera. Entonces el proceso también, puras mujeres ahí, y la mirada de Lorena se vuelve amorosa, pero en un principio es ruda. Es ruda, entonces era como la mamá no sé cómo explicarlo, pero sí era como una sensación así, como de ganarte esta aprobación que también estábamos reflejando ahí. No sé, a mí el teatro me ha regalado de mis amigos más cercanos en esta profesión, los reales, ¿no? Diego, uno de ellos, Nacho Taján, otro de ellos. O sea, mis amigos más cercanos de esta profesión me los ha dado el teatro. No necesariamente el audiovisual, realmente. He sacado amigos del audiovisual, pero sí del teatro es donde he sacado Manolo. Sí, mis amigos más cercanos en la carrera, ¿no? Por así decirlo. Es que sí, justo esta parte de los procesos, pues sí, estás muy vulnerable, estás abierto y ahí es donde uno se acompaña, ¿no? ¿Creen que hoy Feroces seguiría vigente? Sí. Sí, sin duda, sin duda. O sea, no lo he vuelto a ver y no he vuelto a leer el texto, pero sí, siento que una relación así desencarnada, seguramente tendríamos Porque comentarios aparte todas. siempre van a existir estas Pero, relaciones interfamiliares, son así. Sí, Eso no cambia con... sí, 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 sí. Ni las opiniones que tenemos al respecto de lo que hacen nuestras hermanas o nuestros hermanos. O nuestra mamá. O nuestras mamás, ¿sabes? O Eso sea, sí cambiaría siempre mucho hay- de mi parte ahora, claro, creo yo, ya la de- mirada hacia la mamá. Sí, sí, sí. Es que fue hace muchos años. Ujú. O sea, hace... ¿Cuántos años tiene? No, Lua? pues muchos. Yo estaba súper sí. chiquita. O sea, que veo Sí, el sí, póster, digo, ay. pero pues sí, yo también. Por verdad. ejemplo, ya murieron. ¿Qué año fue? mis ¿Tú no papás, tienes los ahí dos. qué año Debe fue? ser Sí. 2012 o Pero bueno, 13. piensa que si te estabas embarazaste. embarazada, Pues sí, Lua tiene 9. 9, ahí está. Pues 10 9, años, por lo menos. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, son esas obras que ya que viviste ciertas cosas que te modifican esencialmente. Sobre todo la mamá, ¿no? Estas figuras que tenemos, sobre todo en un país como en el que vivimos, ¿no? Estas figuras que si eres la mamá inmaculada y no puedes equivocarte y no ¿no? Y cualquier cosa fuera de lo... Claro, esta era una mamá Sí, violentísima, ligeramente. pero narrado Sí. desde el punto de vista de las hijas, ¿no? Digo, habría que clavarse otra vez Sí, como en sí, el sí. texto a ver qué pasa, pero sí creo que es un texto que con una pasada, Sí. unas pasadas, Ajá. Sí, sí. se podría montar otra vez perfectamente. Sí, de acuerdo. Oye, Suya, quiero que vayamos a unos proyectos que desde lugares muy, muy distintos hablan de personajes que están, pues para mi gusto, intentando entender qué hacer con una vida emocional que ya no cabe en donde estaban. Y quiero empezar con, no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, que originalmente apareció como una obra de teatro y después se convierte en película. Y creo que es un texto que tiene una mirada muy particular de una generación que parece tenerlo todo para estar bien, pero vive pues en un momento de insatisfacción importante. ¿Qué recuerdas haber entendido de Julia cuando entraste a ese universo? Bueno, de entrada, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas fue mi primer obra de teatro profesional. Yo tenía 19 años. Entonces, es un proyecto al que le tengo mucho cariño por muchas razones. Además de que me parece un texto brillante. Y creo que sería un texto que si montaran hoy, la rompería a un nivel. O sea, yo no sé por qué no la ha puesto Manolo otra vez, pero creo que... Y hoy, por ejemplo, que lo llevo porque como que por alguna razón siempre... algo se conecta en estos dos universos, en 7 veces a Dios y en no sé si cortarme las venas, porque hay una cosa de que no caduca, que tiene que ver con la crisis existencial del amor, ¿no? Con la crisis existencial del sentido de la vida, del duelo, de, como decías, la insatisfacción de ya no querer estar en un lugar, obviamente, pues 20 años después, ¿no? Pero un poco menos. Pero sí, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, creo que es un homenaje de cierta manera también al dolor, Sí. ¿no?
El título me parece brillante. Es de mis títulos favoritos de todo lo que he hecho en la vida, ¿no? Porque sí hay veces y momentos, y cuando hablas con Manolo te lo cuenta, cuando la escribió es un momento donde no sabía si cortarse las venas o dejárselas largas, ¿no? O sea, es un título genial. Y yo tengo recuerdos muy hermosos. Aprendí muchísimo. Estuve 2 años haciendo esa obra. Giramos toda la República y fue la primera vez que yo llegué a los teatros que yo había conocido de niña, porque yo conocí todo el país gracias a girar con mi papá, ¿no? Porque pues yo crecí en los teatros al final, y regresar a esos teatros como actriz es una sensación muy, muy bonita. Y aunque sí fue hace mucho tiempo, pero no tanto tiempo como para que hubieran cambiado tanto las condiciones de girar en teatro, como se giraba antes, como se giraba ahora, desde cuándo dabas función en la semana, ¿no? Antes las funciones eran de martes a domingo. Sí, no. Claro. O sea, ha cambiado, suena mucho, pero no es tanto tiempo para que haya cambiado tanto. Entonces, pues sí, yo aprendí a estar en el teatro, aprendí a girar en el teatro y vuelvo a lo mismo, ¿no? Luis Gerardo, por ejemplo, El Güero, Raúl, mis amigos de este medio han salido del teatro. Sí, un elenco muy poderoso, ¿no? Ludwig Paleta, Luis Gerardo Méndez, Luis Ernesto Franco, Raúl Méndez y Marimar Vega en algún momento. Pues era una generación de actores que justo estaban empezando a ocupar un lugar importante en el teatro, en el cine, en la tele. ¿Qué recuerdas de esa energía de grupo, de esas ganas de querer estar, de hacer y de abrirse camino? Pues es muy bonito porque hemos crecido juntos, ¿no? Y después te los encuentras o nos toca trabajar de nuevo en otras producciones o en otros. Y ya es esta cosa cuando tú sabes de dónde viene el otro, ¿no? Y tú sabes... Como los hermanos. Como los hermanos, ¿no? Sí. O sea, yo sabía, por ejemplo, que a Luis Gerardo lo peor que podía hacerle es matarle un chiste, ¿no? O sea, si no entrabas en su... Sí, claro. Sí. Tengo unos recuerdos, qué risa. Y luego yo volví a hacer teatro con Luis Gerardo. Y bueno, con Manolo volví a trabajar también. Entonces creo que al final, pues hay algo de nuestra identidad que está ahí. Y fue antes de que... Bueno, Ludwika ya era la que, obviamente, ya era Ludwika, era la que más camino tenía, pero... Sí, pero todos ustedes nosotros todavía no estábamos donde, obviamente, pues estamos ahora. Entonces hay algo muy bonito de mirar atrás y vernos en esa época. Es una obra que tenía canción. Yo todavía la escucho, a mí me encanta esa canción. Qué bien lo hizo División Minúscula. Ajá. Y bueno, que luego se haya hecho película y que me hayan elegido a mí para estar en la película, pues es un sueño, porque además, como te decía, o sea, mi lenguaje teatral no se desapega tanto del cinematográfico. Hay actores a los que sí les pasa que es como, ¿cómo hago esto aquí? Sí, ¿no? Justo vamos a entrar a eso en un rato. Está bueno. Entonces, el otro día, no me acuerdo, algún amigo de Nacho que nos fue a ver a 7 veces a Dios y me dice... che, boluda, es que me decía mi amigo que tu lenguaje es muy cinematográfico incluso en el teatro, ¿no? O sea, cuando él me observaba, supongo, cuando yo no estaba en foco, y yo siempre estoy... Ya. Sin darme cuenta, pero hay algo que está conectado entre mis mundos y es algo que qué lindo. Que me gusta. Aunque sé perfectamente, pues, que la voz se coloca, ¿no? O sea, hay cosas, evidentemente, que cambian, pero sí. Regresando un poco a esta parte de Julia, pues estos personajes no están buscando solamente una estabilidad emocional y la parte amorosa. También Julia creo que lo que quiere es ser muy vista, ¿no? Quería ser cantante y quería ser escuchada y ocupar un lugar, pero al mismo tiempo, pues vive dentro de mentiras que ayuda a sostener. Entre que está en esta relación que protege a Lucas, pero también lo mantiene escondido. Y por otro lado, pues se involucra con el vecino casado, ¿no? ¿Qué te hace hoy mirar a ese personaje que mientras busca existir, también participa en los silencios de alguien más? Mira, a mí lo que más me gusta actuar y lo que más me gusta ver es la vida, ¿no? Real. Cuando yo veo algo que dice basado en hecho real, tienes mi atención. Igual la pierdes, pero la tienes, ¿no? A mí me gustan los documentales, me encanta ver al ser humano en lo cotidiano y siento que es lo más difícil de actuar, ¿no? Cuando estás en la cocina haciéndote un café,
¿no? Cuando los silencios... Y este tipo de personajes tienen mucho que ver con la vida. Porque es la historia, es lo que si traigo a Julia hoy, obviamente yo no tengo la edad para ser a Julia, pero ¿cuántas Julias no hay hoy? No es un comportamiento animal y natural del ser humano. Y a mí esos personajes siempre me van a gustar. Siempre me van a gustar porque siento que hay algo que te conecta muy rápido con la gente que te ve. Sí, de acuerdo. Creo que hay relaciones donde el dolor, por ejemplo, no aparece de golpe, y sino que va sucediendo como a través de todo lo que se está evitando decir. Y mientras te oía pensaba en Elsa de Straight también, que un poco está en ese mismo lugar, ¿no? Donde está parada, dejando que el silencio se convierta en una estructura dentro de ese amor que tiene por él. ¿Cómo te acomodas eso también? O sea... Creo que ese fue un personaje que a mí me costó mucho trabajo. Me costaba trabajo acomodarlo, ¿no? Porque Julia era un personaje mucho más desfachatado, ¿no? O sea, como había una desfachatez en ella y cantaba mal. Muy mal. ¿No? Y era muy irreverente, cómo se vestía en muchas cosas. Y Straight era una obra donde estaba contada más en la mirada de ellos. O sea, sí de ella, pero estaba planteada, no sé cómo describirlo. No, sí, totalmente de acuerdo. No sé si me explico. Entonces me costaba un poco encontrarla. Pero también fue un proceso que disfruté mucho. Son personajes muy distintos. Sí, muy distintos. Y a Julia sí la traigo así como que medio en los huesos, ¿no? Es de esos personajes que sí me marcó un antes y un después y mucho aprendizaje. Straight la siento mía, pero siempre me sentí más como acompañando un proceso. Sí, de no acuerdo. sé si me explico. Sí, totalmente, porque además pero hay procesos así. La historia es sobre ellos. Hay procesos así. Sí, totalmente. Y bueno, hoy regresas a 7 veces a Dios después de muchos años y estás pues en otro momento de tu vida y de tu carrera. ¿Qué te mueve hoy volver a esa historia? Mira, 7 veces a Dios, es muy difícil de explicar lo que pasa con 7 veces a Dios, porque supongo que la gente hacia afuera es como, ¿y por qué regresan todos, no? Porque hay una cosa que al final todos regresan. Yo cuando me fui, porque hice la obra un año, giramos al mismo tiempo y regresamos a dar funciones aquí, y es una obra muy cansada emocionalmente. Si la cuentas desde ese lugar, ¿no? Que al final, bueno, pues es también una decisión, y ahí yo agradezco mucho haberme encontrado en este camino con Nacho para contar esta obra, porque los dos trabajamos desde el mismo... Es muy difícil encontrarte un actor donde el instinto vaya como al mismo lugar. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Sí. Es bien difícil que eso pase. Te puedes llevar increíble con un actor, puedes tener comunicación, pero puedes ir hacia otros lugares. Y con Nacho nos pasó desde el primer momento que dijimos como... ¿no? Eso amarró. La hicimos un año, un momento donde dije yo ya no puedo, porque además para mí es siempre cada función el 120%, ¿no? O sea, yo jamás voy a llegar y decir, yo vengo medio en el 80%, ¿no? O sea, no, para mí es el absoluto siempre. Y 7 veces a Dios para mí sí no se cuenta desde ese lugar de la totalidad y del dolor y de que te duele físicamente cuando se te rompe el corazón, porque es físico, entonces no se cuenta. Cuando yo me fui, me buscaron muchas veces para regresar y yo decía no, porque hay algo que no estaba en mí para volver. Me buscaron para regresar con otras personas, y para mí 7 veces a Dios también es Nacho, ¿no? Y es con él y se generan pactos y se generan acuerdos y se genera un vínculo. Y bueno, ahora 3 años después se acomodó el regresar los dos para una temporada. Y para mí hay 2 cosas que son muy difíciles de actuar. La edad. Se puede, no estoy diciendo que no se pueda, pero siento que son complicadas. La edad y la historia de vida con alguien. O sea, ahora que regreso con Nacho, somos muy amigos Nacho y yo. Entonces tenemos como un vínculo que en esta obra sí ayuda. Claro. Y sí funciona y sí se ve. Y sí, el otro día se burlaban de nosotros porque se pasó una cosa con el giratorio y cuando se paró y cuando lo arrancaron, se arrancó.
Entonces casi volamos los dos y nuestro cuerpo la gente pensó que era una coreografía. O sea, caímos en el mismo pie, al mismo lado. Bien, y entonces ahí es cuando dices, esta es la magia del teatro también. Y cuando estás realmente en el encuentro con el otro, ¿no? Y la otra es que se ha convertido en una fuente de trabajo, 7 veces a Dios, increíble para gente muy talentosa. Es una compañía muy amorosa. Es un musical que, bueno, a mí no me gusta decir, sí es un musical, pero bueno, es como un híbrido 100% mexicano y creo que ese es el gran éxito de 7 veces a Dios, que tiene nuestro lenguaje del amor. Entonces, cuando la gente va, conecta y no importa en el momento de vida que vayas, te pega en otro lugar. Entonces la gente regresa, a mí me impresiona, ¿verdad? Hay gente que la ha visto 45 veces. 9 veces, 7 veces, y les pega en otro lugar, porque entonces si te divorcias, pues te vas divorciado es de una manera. Si vas en lo álgido del enamoramiento, te pega de otra manera. Si la ves con una pareja, pues es una cosa. Si la ves, porque sí es una obra que se modifica completamente de acuerdo a quién la esté contando, ¿no? Entonces hay gente que tiene sus parejas favoritas y gente que... Y pues la música, yo no canto como para poder hacer me podría defender, pero no canto como para hacer un musical... Así. Sí. Entonces, esta oportunidad de hacer un musical sin necesariamente tener que tener así una voz y cantar, y pues es una oportunidad muy bonita, porque la música en el escenario es muy poderosa. En Blue Room también con Andrés, que tocaba y que era una parte más una función, me acuerdo que no estuvo y era lamentable, ¿no? Porque era parte de la esencia de lo que estábamos contando. Sí, es una historia que creo que la gente no solo va a verla, sino a reconocerse en ella, ¿no? Es complicado de pronto tener esa como conciencia de lo que o la responsabilidad que implica tanto para ti estar expuesta como para saber lo que para el otro significa. Como... Eso siempre me ha caído el 20, ¿no? Creo que siempre he tenido como la claridad y la responsabilidad de lo que estoy ejerciendo y de la responsabilidad. Pero esta vez que regresé, el día del estreno, estaba yo muy nerviosa. Yo decía, ¿por qué estoy tan nerviosa? O sea, ¿no? Ya la hice, la he hecho un año, la conozco perfecto, he estrenado en el Insurgente, ¿me explico? O sea, ¿no? Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú regresas a un teatro completamente lleno, con una mirada como casi terapéutica que está esperando de ti. Es muy fuerte. Hay un texto en la obra que dice ella, que dice, es impresionante, me sigue rebasando como la primera vez. Y ese día lo dije y me cayó el 20 y dije, sí, y por eso regresé, ¿no? Ahí se me acomodó y dije, sí, es una maquinaria... y un regalo muy bonito, el acuerdo que sucede con el público y el estado de ánimo en el que termina el 90% del teatro cuando terminas la obra, es fuerte. Es un intercambio fuerte porque la gente se mueve mucho con esa obra. ¿Y para ti se ha acomodado también desde otro lugar? Sí, yo creo, totalmente. A ver, hay muchas cosas que cambian de lectura y eso es muy interesante y es raro porque nunca había regresado a hacer una obra que ya hice, ¿no? Entonces es raro como hacer un pacto interno, no un pacto, un acuerdo entre lo que fue, lo que es, lo que ya no va a ser y lo que va a ser. Porque hay una cosa que cuando tú ya hiciste algo, hay una cosa, sobre todo en los actores, en el cuerpo, ¿no? Que entonces ya cuando estás ahí, el cuerpo... es como si reconociera... Sí, la coreografía. La casi, coreografía. ¿no? Entonces, no lo quieres mecanizar. Hay cosas que ya no se sienten igual, pero entonces hay una resistencia, ¿no? De no, esto era así. No, sí, pero ya no va a ser así. Y ahora va a ser así. Y con el otro, ¿no? ¿Cómo suceden estas negociaciones entre el director Nacho y tú? Mira, yo con Alan me entiendo muy bien. Alan es un director muy puntual. Es muy claro en lo que necesita, y yo soy muy clara también y soy muy directa y me gusta mucho esa claridad que Alan me da, ¿no? Y las referencias muy puntuales que me da y lo que percibe, y en cosas estamos de acuerdo, en cosas no.
Y Nacho y yo somos muy distintos. Es muy chistoso cómo funcionamos. Por ejemplo, yo ahora regresamos y empezamos a ensayar y yo traía el texto intacto, sin darme cuenta, ¿no? Lo leí, mi texto estaba... Y él, todos los pies musicales, todo lo que era físico, lo tenía intacto. Yo no. Yo no me acordaba cuando agarraba la bolsa, cuando no. Y él funciona mucho en el caos, que es parte del teatro, ¿no? La vida. Y yo hay algo que tengo muy arraigado a la tierra. Entonces, funcionamos mucho desde ese lugar, tenemos una comunicación y los pactos casi que ni los tenemos que hablar. Entre él y yo, como que se dan. Ujú. Y por eso creo que funcionamos en esta obra también. Pero sí, la verdad es que el equipo, Alan y Vince y Salvador y Janet, es un equipo gigante. Es que lo que hay detrás de un teatro es... Y los músicos también influyen en cómo, qué onda, Claro. todo. Es como un monstruo que va junto. Y si algo no está, pues se siente, Claro. se siente. Pues qué lindo que estés de regreso. Sí, sí. Deseo Los que sea quiero ir una a ver. temporada muy exitosa. Ay, sí, ven. Sí, Cuando me quieras. muero de ganas. Oigan, hay historias pues que nacen justo en el escenario, pero en algún otro momento pues encuentran otros formatos y otras formas de existir y cambian, pues justo no solo de formato, sino también cambian de público y de ritmo y cambia también la relación que tiene el espectador con ellas. Y no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, pues surge como obra de teatro y eventualmente se hace película. Y Mentiras nació como un musical y eventualmente llega a ser una serie de televisión por Prime Video. Surya, desde la actuación, ¿qué cambia cuando el tono de una historia pues deja de, o quizás puede llegar a perder, o deja de, más bien de depender de la convención teatral y empieza a pasar por esa cercanía de la cámara? Pues el lenguaje es otro, ¿no? Creo que es una ventaja cuando has hecho un proyecto en teatro tanto tiempo y lo llevas a la cámara, porque lo conoces. O sea, no sé si Cortarme las venas la filmamos en 19 días. Wow. Pero conocíamos esa historia, era en un edificio y conocíamos esa historia. Sí había cosas, obviamente, que se modificaban, que se ajustaban. Hay cosas que la cámara da lectura, que obviamente la butaca de hasta atrás del teatro, pues no, y viceversa. Hay cosas que se perciben en el teatro que se pierden en la cámara. Pero creo que justo ahí la pieza clave es, una, el director. O sea, cómo trasladas este mundo a este mundo y el arte, ¿no? El lenguaje visual, el fotógrafo. Creo que es muy importante para poder hacer ese switch y que la gente funcione y que la gente no se sienta traicionada también con Eso. este cambio, ¿no? Sí. Oh, yes. Oye, en Mentiras el reto pues no era solamente adaptar un musical, era trabajar con una obra que el público pues ya sentía suya antes de que la serie existiera. ¿Cómo se entra a una historia que ya tiene una memoria afectiva colectiva tan fuerte? Pues mira, yo cuando entré a Mentiras, ya estando en Amazon, habían pasado ya por varios equipos de escritores, showrunners, ¿sabes? O sea, como que la búsqueda por cómo hacer la adaptación y desde dónde agarrarla y si hacerla true crime o hacerla, ¿sabes? Como en buscarle justo el ángulo. Ya llevaba 3 años fácil de esa conversación con equipos, con el creador de la obra original, en fin, fueron y vinieron. Cuando entré yo, ya estaba Ripstein en el proyecto, estaba arrancando, pero ya estaba Ripstein, que como dice Sur, sí creo sin duda que el director fue clave porque fue como el que propuso una estética y de alguna manera inteligente, me parece, con Muñoz Hierro, que es el diseñador de producción, fue como no querramos buscarle el hilo negro, ¿sabes? O sea, no se trata de contar otra cosa, sino más bien cómo hacemos para honrar esto que está y que funciona así de bien y cómo lo trasladamos y lo homenajeamos, digamos, desde este nuevo lenguaje, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, todo el tema, o sea, mantener los colores, mantener los universos como cosas muy icónicas de la obra de teatro,
cómo trasladarlas a la serie justo para no decepcionar, para no defraudar, para lograr esos momentitos que los fans tienen súper claros, era muy importante. Y luego, que creo que eso también estuvo lindo, fue como invitarlos al fenómeno un poco, ¿no? Entonces empezamos a platicar mucho del mentiverso, ¿no? Entonces era, claro, Mentiras, la obra de teatro, Mentidrags, ¿no? Que tiene su otro universo que es súper importante, el concierto, y Mentiras, la serie, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos que todo fuera parte como de este mentiverso? Lo nombramos un poco, ¿no? Entonces, como que fue también jalar a mucha gente dentro de Amazon, por ejemplo, a los de PR, a los de marketing, como para ver cómo los hacíamos parte de esto que estábamos estrenando, ¿no? Entonces fue invitar a gente que hace crítica para teatro a que viera los episodios antes de que estrenáramos. En el estreno, invitar a gente, o sea, fans de la obra de teatro, e intentar hacer como dinámicas con ellos. Entonces siento que eso estuvo lindo porque fue como lejos de marcar una distancia, decir, pues sigue siendo esta misma historia contada distinto, con distintas actrices, con otro lenguaje, ¿no? Pero donde, sí, como todos están invitados, ¿sabes? Y cómo sumamos. Entonces siento que estuvo lindo, me parece también como darle ese lugar a la obra y decir, y ahora además se suma esto, ¿sabes? Pero es como parte del mismo universo donde todos... Y entonces siento que de alguna manera los fans también de la obra de teatro abrazaron la serie desde otro lugar, ¿no? Y bueno, y además ver cómo hacíamos, o sea, por ejemplo, que estuviera Mariana, nos parecía que era una cosa padre porque era justo honrar estos dos lenguajes y estos dos formatos, pero con una misma actriz que le dio vida a Lupita en el teatro, y entonces cómo nos la traíamos, ¿no? O Regina, que también es una actriz que hace mucho teatro y que, ¿no? La gente quiere mucho, que hizo en su momento Mentidrags. Entonces era como intentar un poco jugar con... Yo no sabía que Regina había hecho. Ajá, hizo Manuel. Qué cool. Sí, y otra vez un poco pensar en los elencos, ¿no? Digo, obviamente Beli, que canta, no necesita introducción. Y Diana, que también es una actriz talentosísima, que tiene además mucha comedia, que está dispuesta a jugar, ¿no? Sí, siento que también una vez que estuvo el equipo correcto, como que se fue dando muy fácilmente todo lo demás y fluyó lindo. ¿Y mencionaron el éxito que fue? Yo no, la verdad. O sea, sí, como que yo estaba además porque siento que los musicales también generan esta doble, o sea, tienen esta polaridad, ¿sabes? O los amas o los odias. Y hay la gente a la que le gustan los musicales y la gente que los odia, o sea, no lo soporta, ¿no? Y era una apuesta grande, o sea, era la apuesta del año de Amazon de los originales, ¿no? Del lustro. Bueno, la oficina le ha ido muy bien, ha estado bonito porque hemos ido teniendo, ¿sabes? Como un gran éxito al año, que eso ha estado padre. Pero sí, yo no me imaginé. O sea, como que pensaba que nos iba a ir bien, pero no... No tanto. No, ajá. Entonces ha estado bonito. O sea, porque está difícil también el trasladar los musicales a cine. O sea, no siempre son... Es que todos pensando, o sea, estoy pensando en In the Heights, por ejemplo, que la obra era espectacular y a mí me la tiraron... La peli. Sí, la destrozaron por completo. Y hay otras que funcionan. Entonces sí es una apuesta importante, ¿no? Sí, es que siento que es como que te invitan a una convención, pero en mi sensación eso también pasa un poco. Lo que pasa es que a lo mejor con los musicales en teatro uno está un poco más dispuesto, no lo sé. Pero esta cosa de estar con la cámara hablando así y de pronto empezar, ¿sabes? Es como... ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Claro. ¿No? O sea, es como, no sé, es como una cosa que muy fácilmente te saca, creo. O sea, no sé, Sí. es como, siento que es una línea, pero es una invitación que como público aceptas o no, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo en La La Land, por ejemplo, que me fascinó, ¿no? Yo decía, ¿qué tiene La La Land que hace que me guste y que conecte, que en otros casos no conecto tan fácilmente? Y no sé si otra vez tiene que ver con que con que las historias sean genuinas, con que haya una verdad, claro. ¿Sabes? Como que otra vez regresamos un poco a la esencia, no lo sé. Sí. Hoy el público parece
pedir muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que las historias puedan ser reconocibles, que haya elencos potentes, que los temas sean actuales, y que haya ritmo, que haya conversación. ¿Qué sienten que realmente, además de esto, está exigiendo el público cuando decide poner atención a una historia? Yo creo que lo real. Y yo creo que si te pones a ver las historias que están funcionando, las que mencionamos ahorita de Amazon, por ejemplo, La Oficina, Mentiras, en teatro, 7 veces Adiós, los ejemplos que hemos dado tienen que ver con las emociones de la vida, que no son tan rebuscadas, si te pones a ver. O sea, la vida en una oficina es la vida del 95% del país. ¿Me explicó? Y no, ¿cómo contarla? Pues ahí es donde entra la chamba de todos los creativos, los creadores. El amor es un tema que nunca se va a agotar. A todos nos han roto el corazón, todos hemos roto el corazón. Todos hemos sufrido de alguna manera un duelo, una pérdida. Entonces yo sí creo que hay una cosa de lo que se siente cercano y parece que es lo más fácil de hacer, pero es lo más difícil. Es lo más difícil, creo yo. Sí. Sí, yo siento que es como no subestimarlos, ¿sabes? O sea, obviamente en Amazon además hay un montón de encuestas y de datos y de información sobre lo que los públicos quieren ver, ¿no? Y en general los ganchos o lo que dicen que más los engancha es la historia. Es comprarse la historia, es creer la historia, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que eso no tiene, o sea, puede ser una historia de fantasía y dragones, y ¿sabes? Pero siento que sí está bien, que sí es verdadera, que sí es auténtica con lo que te está contando, si las piezas están, lo que pasa es que cuesta mucho trabajo, si tuviéramos la varita mágica, sí, ya, pues, todo, imagínate, ¿no? Pero siento que es sí privilegiar la historia, ¿sabes? Es lo que queremos contar y luego quiénes son los mejores elementos para contar esa historia verdaderamente. Porque si jalas a fulanito solamente porque tiene muchos seguidores, pero no cree en la historia y no le va a poner el trabajo, y si el escritor te dijo que sí porque le hacía falta la chamba, y si tú como ejecutivo tenías tus dudas desde que la compraste, pero bueno, vamos a echarle ganas, y ¿sabes? Es como no jala, ¿sabes? Como que siento que si hay una cosa, lo que hacemos al final, va a sonar muy hippie, pero sí es arte. Y entonces siento que cuando uno se lo toma como con esa seriedad y le das tu tiempo genuino y tu corazón, y ¿no? A sabiendas de que estás chambeando para eso, ¿sabes? Pero entonces eso traslada más fácil al público, creo. Tampoco es ninguna receta, ¿sabes? Claro. Pero siento que es algo que más fácilmente el público reconoce y puede conectar, ¿no? Como Nadie nos va a extrañar es otra, por ejemplo, ¿no? Es una historia, sí, ¿sabes? Que habla de la realidad de muchísimos mexicanos. Totalmente. ¿Sabes? Que en el estudio pensaban que iba a conectar más con generaciones como la mía, o sea, de los 90s, que estábamos en secundaria. Y de pronto resulta que pues no, que es el primer amor, la salida del closet, querer pertenecer, y que es algo con lo que hoy también que va a seguir existiendo. Hay algo muy difícil de retratar en este país, ¿no? Que es la clase media. ¿No? Y siento que es muy verdadera porque no está pretendiendo nada más que contarnos esa historia de estos chavitos. Y claro, se ve muy sencillo y en efecto es muchísimo trabajo, pero siento que tiene otra vez algo genuino y de nuestro país, porque siento que luego también queremos contar historias que en Estados Unidos make sense o que en otro lugar, ¿sabes? Y que aquí no necesariamente, no tienen que ver con nuestra realidad y con quiénes somos, ni con la realidad de la mayoría del país, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es una larga conversación y me puedo clavar muchísimo. Y está muy bien. Oye, Ana, tú ya produjiste La Casa de los Espíritus en teatro. Uf. Una novela profundamente latinoamericana y pues muy familiar, muy política y muy femenina. Y ahora pues desde otro lugar esta historia llega a las plataformas por Prime Video como esta serie en español con una ambición pues global. Después de tantos años produciendo teatro y ahora desarrollando estos contenidos en plataforma, ¿cómo se vive este, pues, digamos, poder y peligro de decidir qué quieres que se vea? Hijo, bueno, mira, de entrada tengo que decir que La Casa de los Espíritus es una serie que desarrolló el equipo de Chile.
O sea, ese no me toca a mí, digamos, porque los contenidos que nosotros hacemos, mi equipo, pues, son contenidos para México principalmente. Luego, si viajan, está increíble, pero, digamos, nuestro objetivo es que funcionen en México. Entonces, esta es una serie que sale de los equipos de Sudamérica, y ellos echaron todo el desarrollo. Siento que o sea, es como de las primeras apuestas un poco panregionales que hacemos, en el sentido de pues todos los presupuestos de todos los Unir territorios, fuerzas. y sabes, porque La Casa de los Espíritus es como esa gran IP, y sí, pues con todos los retos que tiene, además tener actores de todos los territorios. La Casa de los Espíritus es una propuesta que trajeron la actriz y una de los showrunners originalmente. Luego fue que fue como siento que uno de los grandes retos de los estudios es ver cómo podemos ayudar al proyecto en general y qué elementos podemos sugerir y traer como para, iba a decir blindar, pero nunca los podemos blindar, ¿sabes? Pero como para fortalecer los proyectos. Entonces, La Casa de los Espíritus fue trabajo de muchísima gente en muchísimos territorios, para hacerlo funcionar y para que se vea como se ve, y para que sé que fue un esfuerzo titánico, sé que fueron también muchísimos años hablando esto. Por ejemplo, creo que La Casa de los Espíritus entró a Amazon hace 5, ¿no? También, o sea, y son las vueltas desde los guiones, ¿no? Y luego ya lo tienes filmado y la música. O sea, es que lo que pasa con el audiovisual es que tienes tantas etapas en las que puedes como moldear y contar la historia desde distintos puntos de vista, que es una locura. Pero bueno, y de teatro, pues bueno, fue de las primeras también que produje, o sea, hace milenios. Y obviamente fue un reto impresionante, pero también era complicado porque el texto que compramos no le podíamos mover una coma. Uf. ¿Sabes? Entonces, se vuelve complicado porque, pues eso, el teatro está muy vivo. Y cuando llegan los equipos y los directores, y, ¿sabes? Como que siento que de las cosas más lindas es cómo lo vas trabajando y moldeando, así sea un Shakespeare, ¿no? Pero como desde dónde lo cuentas y cómo lo mueves y cómo, ¿no? Y ya que era muy complicado porque teníamos a rajatabla que seguir la obra que habíamos comprado, y que de pronto en los ensayos y en los procesos creativos y como que darían ganas de moverle un poquito aquí y un poquito allá sin modificar la esencia de lo que... Claro. Del texto que tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un reto también distinto y con presupuestos mucho más apretados, porque teatro, entonces que te alcance para contar esa historia así de épica, de tantas, o sea, en la que pasan tantos años, que, ¿no? Entonces es un reto para la creatividad y para todo, y algunas salen mejores que otras también. Aprendimos un montón y también fue un equipo muy lindo pero también fue un reto grandote. Y Ana, ¿y no es difícil hoy estar en estos dos lugares donde esta pasión por el teatro y todo lo que quieres hacer y desde dónde surgió Tercera Llamada, y hoy estar en esta parte del audiovisual, y que, pues, nos guste o no, si hay alguien que quiere apostar por los influencers por la razón que sea, y está bien, ¿no? ¿Cómo lidias con tu parte teatrera de decir, oigan, no, tendríamos que voltear a ver a Juan Pérez, que tiene 5 seguidores? Y que se pone a llorar, Ana, ahorita. Pero querer defender eso, el decir, pues a lo mejor no tiene los seguidores de personaje X con tantos seguidores, pero nos va a dar un producto de muchísima calidad. Mira, creo que he aprendido a librar mis batallas. Poco a poquito. Siento que cada vez más también nos damos cuenta como industria de la importancia de tener caras nuevas, porque creo que todos nos privilegiamos de eso, ¿no? Y de pronto,
pues bueno, o sea, veo a Amazon, por ejemplo, con Nadie Nos Va a Extrañar, ¿no? Que fue apuesta por muchas caras nuevas, porque además cuando hablas de chavitos, pues te dicen que tengan muchos followers, pero tiene 16 o 17, o, ¿sabes? Es Claro. como que son gente que está empezando su carrera. Sí, entonces, son sus amigos en la prepa. ¿sabes? Espérate. Ajá, entonces es como complicado pensar en actores que tengan muchísimos followers, ¿no? O en la oficina, ¿no? Pero Y- creo que hay diferencia entre caras nuevas y cuando son nada más followers, ¿no? Claro. O sea, creo que son decisiones. Pero, por ejemplo, para nosotros dentro de Prime, o sea, al final se trata de que de que más gente llegue a la plataforma, se quede más horas, ¿sabes? Viendo cosas, más gente se inscriba, y entonces como que hay ciertos parámetros que les permiten más fácilmente decir, bueno, invierto 5 pesos o no, o invierto 2, o le pongo 5 de marketing, o le pongo 1, o no. Entonces, de alguna manera, aunque sí son por razones distintas, que de pronto contenidos que no tienen caras tan famosas funcionen, a nosotros nos ayudan para decir, vale la pena Obvio. pensar en caras nuevas o en actores más grandes que no tienen tantos seguidores, pero que es el mejor actor para ese papel, ¿no? Pero entonces también se vuelve un ejercicio padre, interesante y creativo de ver cómo haces los ensambles, ¿no? Entonces de pronto es como, bueno, ok, vamos a hacer una peli que tiene una apuesta importante. Entonces yo entiendo que no nos van a decir, claro, y tráeme a tus amigos teatreros, pero es, bueno, a lo mejor podemos tener este actor que tiene, digamos, esas tablas y ese reconocimiento y ese cartel, junto con estos 4 o 5 que a lo mejor no son tan conocidos, pero que son los mejores y que vienen de otro lugar, ¿no? O sea, ¿crees que se está ganando terreno? Sí, muchísimo. O sea, nosotros, yo me acuerdo, o sea, me decían, ya te atraerá todo el tiempo, porque yo, ¿sabes? Era, pero ya viste no sé quién y ya viste no sé cuál, y ya, ¿no? No, lo que pasó con la oficina fue maravilloso, porque son un grupo de actores talentosísimos. Sí. Y entonces funcionó al revés, me atrevería a decir, en lugar de tener a los patrocinadores o todo esto, no sé Ajá. cómo se le llame, de comienzo, los trajo que la serie funcionó mucho, ¿no? Sí. Ahora justo para la segunda temporada hay muchísima gente Obvio, que quiere qué increíble. entrar, ¿no? Entonces Genial. eso nos ayuda a hacer como los argumentos un poco más claros y tangibles, pues para la gente dentro que le invierte a los shows, ¿no? Pero siento que por lo menos del lado de estudios siempre hay una sensibilidad de buscar a las mejores personas y de ver cómo lo hacemos y cómo sí, ayudamos a que crezca la industria y a ser como casa de talento, ¿no? Que es algo que para Amazon es importante. Pues es eso, es ir jalando a los actores más chiquitos, ¿no? Ahora, por ejemplo, a Maca, que es una de las actrices de Nadie Nos Va a Extrañar, nos la trajimos a otra peli. O sea, como empezar a hacer eso. Sí, Un poquito... Sí, pero sí creo ajá. que hay una diferencia entre apoyar el talento O sea, los más jóvenes. nuevo Claro. Y preparado, o no nuevo, pero preparado, que no Sí, ha tenido sí. la oportunidad, a que solo se tome una decisión por número de followers. Sí. O sea, creo que la batalla Sí, es sí. distinta. Por Sí. eso lo que pasó con la oficina es genial para la industria por Sí. donde lo veas. Sí, ¿no? sí, Digo, sí, me sí. atrevería Claro, yo a sí, decir. totalmente. de Sí. acuerdo. Y yo que estoy, o sea, digo, no sé qué vas a opinar tú al respecto, pero lo platicamos el día de la fiesta, pero siento que es importante, o sea, los procesos de casting, ¿sabes? Que es algo que de pronto pareciera que como ya tienes muchos followers, ya no necesitas hacer un casting. Y es de, yo no, si sugiero a Surya para un personaje, no estoy dudando del talento de Surya, ya es la actriz que es, sin lugar a dudas. Pero es importante ver cómo interpreta ese papel, cómo se ve con el otro actor o con la otra actriz que va a estar, si tiene química con el director o no, si lo que, ¿sabes? O sea, los castings funcionan un montón para todo mundo y para Claro. la industria. Y para nosotros Y como para- actores claro, también, y se vuelve una entonces- oportunidad también. Ajá. Que No, y muchas saber- veces no te quieren castear, pero es que no te veo, bueno, veme. Claro. Y Déjame ya que me te dices proponga, y ya claro. me dices si me ves o no ahí. Claro, ¿sabes? Yo siempre estaba a favor de los castings. Sí. Y de este lado creo que cuando te lo ganas, Claro, hasta sabe sabe más diferente. rico, ¿no? Claro. Pero hay muchos que no lo quieren hacer también, Sí. ¿no? Y entonces, eso, como que siento que necesitamos hacer una industria más democrática. de acuerdo. En todos sentidos, Sí. ¿sabes? Sí. Bueno, creo que es lindo entonces tener voces como la tuya ahí, pudiendo levantar la mano y decir, oigan, espérense,
Sí, ¿no? sí. Sí, luego lo que pasa que no es padre cuando se vive por acá es que entonces te piden un casting, tú haces el casting, te preparas o lo que sea, y luego sabes que el actor, la actriz que lo va a hacer estaba desde el día uno, Claro. ¿sabes? Y es como, bueno, pues igual y si no me va a perder el tiempo. Claro. Y venir y preparar y hacer. O sea, creo que yo estoy de acuerdo con que tendría que ser más democrático para ambas partes, ¿no? Sí. Desde que la oportunidad de que te vean sea real, Claro. porque si no sí, hay sí. una oportunidad real de competir por el personaje, pues también es como, Sí, ¿para qué? Sí, ¿para no, qué? ¿para qué? Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, respetando el tiempo y el trabajo de todos. Obvio, sí. Sí. Totalmente. Oigan, pues después de hablar de todas estas obras e historias por las que han pasado, pienso mucho en el duelo desde muchos lugares muy distintos, ¿no? El duelo por una casa, por la madre, por una relación, por una versión de uno mismo y por un país. ¿Qué han entendido ustedes del duelo a través de las historias que han contado? Uf, yo es de mis temas favoritos, porque sí siento que uno está en duelo muchas veces en su vida. Y creo que cuando van pasando los años y te van pasando más cosas y vas teniendo más pérdidas y vas entendiendo que cómo transitas, una en que no lo vas a evitar, ¿no? Que lo vas a tener que transitar, sea en el momento o Sí, te sí. alcanzará unos años después, pero el duelo hay que transitarlo. El cómo lo transitas creo que hace la diferencia. Y yo sí creo que yo, si no fuera actriz, yo estaría loca. O sea, sí. No, realmente creo que esta profesión te sana de muchas maneras que ni siquiera te das cuenta. Lo entiendes mucho tiempo después, ¿no? Y las historias te llegan y te eligen por una razón exacta. Y las que no te eligieron, también, porque también se vive duelos por eso. Y horribles. Claro. Y también lo entiendes tiempo después por qué esas historias no eran para ti. Y no porque esa historia, ay, porque le fue mal, no era para mí. Para nada va por ese lugar. Porque simplemente no te tocaba transitarlo de esa manera, no te tocaba poner el cuerpo para eso, porque ponemos el cuerpo todo el tiempo. Entonces yo sí creo que esta profesión a mí me ha permitido sanarme de muchas formas y pasar procesos de una manera muy raw, ¿no? Sí, sí, que es sí. para transitar la vida, que duela, ¿no? Así como yo decía, eso es dramática. Pero no, sí, creo que de esa manera es como se sale del duelo. Si no atraviesas la tormenta, y creo que con los años también los duelos no se viven igual. Entonces las tormentas ya no son... Es como la primera vez que te rompen el corazón. Te lo van a romper más veces, pero nunca. Sí, nunca sí. como Es la primera. como esa Sí, sí, horror. Y puedes amar más. Sí, y sí. puedes involucrarte más. Pero hay cosas que no te van a arrollar igual. Y creo, sí, que el tener la posibilidad, hablando como actriz, de vivir muchas vidas que no son la mía, te permite transitarlo de muchas otras formas que pues el resto de la gente no tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces sí me creo una afortunada por eso. De acuerdo. Sí. Sí, siento que también como que cada obra es una vidita, ¿sabes? O cada proyecto, Sí. ¿sabes? Porque le inviertes tu tiempo, tu lectura, tu no sé qué a los equipos, ¿sabes? Entonces se hacen como unas familias, microfamilias por un momento donde estás compartiendo un montón y acaba y chao y obviamente te vuelves a ver en otras circunstancias, pero como que siento que eso que compartes es pues muy único de ese proyecto y de lo que viviste y de lo que no viviste y que también cada uno tiene como su propio cierre y su propia despedida, ¿sabes? Y su propia lección y su propio aprendizaje, ¿no? O sea, que sí, que no, que funciona, que me hubiera gustado hacer distinto, ¿sabes? O sea, como la ventaja es que, a diferencia de cuando mueres, acá siempre tienes chance de volverlo a intentar, ¿sabes? Y de regresar Claro. desde otro lugar y de
no volverla a regar en las mismas cosas. A veces sí, porque uno es muy necio, pero eventualmente uno entiende, ojalá. Pero la vas a seguir regando y vas a seguir aprendiendo. O sea, como que siento que también cada proyecto te permite como ir puliendo, ir mejorando o ir probando cosas nuevas, o ¿sabes? Y luego acaba y funcionó, no funcionó, le fue mejor, le fue peor, pero hay como una mini muertecita Sí, de sí, algo es que un se acaba, chiquiduelo. ¿no? Ujú. Porque además es, cuando llega un proyecto es lo que uno imagina que va a ser, ¿no? Y luego termina siendo otra cosa. A veces más chingona, a veces no lo que hubieras pensado, ¿no? O sea, como que, entonces siento que también es como un proceso de ir soltando lo que tú pensabas, lo que es, lo que te superó, lo que la obra se superó a sí misma. O sea, ¿sabes? Como siento que tiene una cosa muy de muerte y renacimiento. Y bueno, sí, obviamente hay otras obras que pegan en lugares distintos. Novecento la estábamos ensayando mientras mi mamá estaba en el hospital, ¿no? Y Novecento tiene esto que dice que él tocando el piano y tocando todas las melodías que pudo, fue como exorcizando el amor, exorcizando un viaje en París en no sé dónde, un hijo que nunca tuvo, no sé qué, ¿no? Como en una obra también cabe de alguna manera una cantidad de aprendizajes, de vidas, de existencias que se cruzan con el lugar en el que estás tú. Y que también es bonito verlo a la distancia y decir, mira, la yo que era con Novecento y la que soy hoy, la que fui con Feroces. Sí, como que siento que el duelo en el sentido de poderlos aprender y poderlos como guardar en un lugar del cuerpo y del corazón. Sí, es que muchas veces creo que el duelo lo tenemos socialmente aprendido con las fechas importantes, ¿no? Como que la gente siempre piensa en el aniversario luctuoso, en el cumpleaños, en Navidad, el Día del Padre. Pero yo creo que los duelos en realidad los vivimos en el día a día, ¿no? Y a la gente o a los amigos o a la familia se les olvida que el duelo está ahí, porque en las fechas importantes, al tú tener una anticipación, te proteges y sabes que el golpe ya va a venir, ¿no? De pasado mañana es el cumpleaños y entonces te agarras y eso como que te contiene y te mantiene en un lugar seguro al tener pues, el poder dimensionar que ya viene el golpe. Pero en realidad el duelo pasa en lo cotidiano, en una canción, en una historia, en un libro. Y el más feroz yo creo que es el que decías tú, el de la identidad propia. Claro. Y eso es lo que es fuerza y creo que tenemos que aprender como seres humanos a cuidarnos uno mismo y con empatía, y con la gente que queremos, sí. del duelo en el día a día, de que te puede pegar un martes a las 4:17 caminando en el súper, güey, ¿no? Pues es que es algo, o sea, bueno, para mí es algo que con lo que te acostumbras a vivir de alguna manera, ¿sabes? O sea, como que no es algo que se quita. No. Sino es como sí, un uno aprende dolor a respirar que, diferente. Sí, ¿sabes? Como que aprendes a que la vida ahora sí, es así. Siempre dolerá de esa manera o siempre vas a, ¿sabes? O sea, como que es algo que no sé si como a lo que te acostumbras o a lo que tu cuerpo interioriza y entonces entiendes que pero no se va. Y hay duelos No. más. Sí, hay duelos más rudos. Sí, Sí, definitivamente. Yo creo que lo más doloroso de un duelo de cualquier tipo es que la vida como la conocías ya no va a ser. Ya no es igual. ¿No? Como la aceptación. Creo que la parte de la aceptación es difícil. Y sí creo que hay duelos que, igual el duelo de una relación, depende de qué tipo de relación, pues en algún momento de la vida se acomoda, ¿no? Ya Sí, no duele igual, claro, ya no te acompaña. La pérdida de un 100%, padre o de una madre. O Sí. la pérdida de, bueno, pues sí, eso es algo que se va acomodando y encuentra un lugar en la vida. Sí, por supuesto. Pero creo que también hay que aprender eso, a identificar y aceptar el duelo en el que estás. Y creo que los que menos vemos son los propios, ¿no? El dejar las identidades que ya no van con nosotros, el que no eres igual y quien tú creías que eras, el que todas estas autocreencias y pactos que tenemos no sé con quién en el cosmos son terribles, porque cuando te cae esa realidad, duele. Oigan, pues nos estamos acercando al final de este programa
Y para endulzarnos un poco el momento del dolor, del duelo. Para no irnos con el duelo. Exacto. Ahí les tenemos estos obsequios que nos mandan nuestras amistades en Ay, Chile Amistad. gracias. Son unos dulces muy espectaculares. Ush, ¡Ay, amo. qué rico! Gracias. Entonces pueden abrir mi y mero mole. comérselos ahorita. Si quieren llevárselos a su casa, está muy bien. Mero mole. Oye, sí, un postrecito. No manches. Gracias, Bueno, qué rico. No, de qué, con gusto. Gracias, gracias. Nuestras amistades en Chile Amistad los mandan. Si quieren comérselo Gracias, ahorita, Alo, muy sí. bien. Yo me voy a dar una piña enchilada. dale. Uf, Dale. me fascina. Se me hizo así. Qué rico. Oigan, y bueno, además tenemos aquí una caja con más de 500 programas de mano de obras que he visto a lo largo de la vida. Y bueno, la idea es que tomen un bonche y medio que busquen y digan, ay, esta la vi y me gustó, esta la vi y no me gustó. O no la vi. Esta, qué suerte que no la vi. Lo que sea que quieran. Entonces siéntanse con la libertad de tomar, agarrar un bonche y de hablar algo de lo que quieran compartir. ¿Qué agarramos así o qué? Sí, agarra un bonche y ahí medio buscas. Estar muy revuelto, no creas que están como separados. Entonces agarren ahí un bonche y seguro No escojas, Ana. llévatelo a tu silla así ahí. No. Ok. Ahí. Y si de pronto no encuentran, agarramos otro bonche y seguro algo habrá. Sí, Ahí no está pasa rudo nada. decir que no te gustó. Yo a todas voy a decir que me gustaron. Está muy bien, si quieres decir eso, está muy bien. Aquí se vale. Que me Lo que quedé tú quieras. 100 años de soledad. Esta ni siquiera sabía que... Ay, que se había esa, hecho. muy pocas funciones y me hubiera Rodrigo Murray y me hubiera fascinado que tuviera más funciones. Qué cosa más bella. Qué cosa más bella. Uy, pues ahorita Rodrigo vamos bien, Murray, ¿eh? algo tienes que hacer. Que regrese, por favor. Sí. Ay, mira, me salieron muchas. Mira, préstame esa que agarraste ahí por último. No, el penúltimo que agarraste. ¿Este? El de Kite Runner. Te voy contando una historia en lo que tú encuentras. Va. Estaba en San José, California, y fui a evaluar un colegio. Y entonces venía yo caminando en la calle, medio turisteando, y me marcó Antón Araiza. Y, amigo, ¿qué haces? Y yo, no, pues estoy aquí en Hablando del duelo. California, hablando del... Ay, Dios, qué cosa más dolorosa. Qué cosa más dolorosa. Y entonces me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo, pues siento que voy a entrar al teatro. Estoy pasando justo enfrente de uno que parece como que es su foro Shakespeare, pero no estoy seguro si voy a entrar o no. Y al final no entré, por suerte. Y de regreso al hotel me topé con este lugar y me topé con The Kite Runner. Qué cosa más bella. Muy espectacular. Muy espectacular. Conocí a uno de los actores y echamos trago y unos besos y todo. Y estuvo muy espectacular. Independientemente de eso, la obra. Con razón. La verdad fue un lindo encuentro accidental. Qué padre. Sí. ¿Quién A está ver, ¿qué lista? empezamos? Ah, Yo. bueno, yo también ya tengo paz. Cabaret. Ajá. Qué bien. Yo amo Cabaret. Sí vi esta versión. Tengo muchas amigas y amigos queridos aquí, como Nacho, por ejemplo. Y gocé mucho de esta versión menos, no quiero decirlo mal porque no es menos musical, ¿sabes? Pero más centrada como en los actores. Sí. ¿No? Que creo que fue la apuesta también de Mau. Y pues bueno, me Muy bien. gustó. ¿Tú, Ana, estás lista? Yo sí. Tengo varias. A Vamos ver. una y una o como Vas, Sí. vas. Agarren, escojan 2 o 3 y la que quieran. Noche de Reyes. Ay, qué belleza. También musical. O sea, bueno, con mucha música. Esta me encantó por ver una obra con otro, o sea, desde otro lugar, con otro punto de vista. O sea, fue un montaje que me parecía, que me sorprendió mucho, ¿sabes? Como que tenía esa cosa de... no había visto nada así en México, como que es un montaje que se me quedó. Me encantaba la música, la verdad. Ahí a Diana Bobbio cantar, además yo dije, como además canta también. Sí. O sea, me parecía una cosa muy espectacular. Me encantó cómo estaba incluida como la música en el montaje y todo era parte, como que se veía todo muy integrado.
la propuesta de maquillaje, de vestuario, o sea, no sé, es como una obra que se me quedó muy grabada y que debería de volver. Ha sido referencia de muchas cosas esta, la verdad. Sí, me encantó. Qué gran trabajo el de Pablo Chamorro. Sí, y de Alonso. Bueno, Alonso Íñiguez, obviamente el director, pero ¿cómo se llama este que también es que también es músico? Ahora te voy a decir. Jacobo Lieberman. Ah, sí. Sí, siento Tremendo. que como que hicieron un equipo y una cosa muy espectacularmente chingona, original. Me encantó. Tú traes Me otra, sale Sonia. Waitress. La acabo de ver, sí la vi. La verdad, yo no sabía como de qué iba. Me invitaron a ser, de hecho, madrina. Y a mí Aitza me parece muy talentosa. Muy. Estaba Vince también, Moni, Jonathan, que estaba chistosísimo. Sí. Entonces la disfruté mucho. Se me hace como un musical muy luminoso también, ¿no? Como un respiro. Y con muchos cantantes y actores realmente muy talentosos. Y siento que la producción estaba muy bien ejecutada. Sí, estuvo La tengo increíble muy y creo reciente que porque la acabo de ver. Aitza era... Es una el talentosa. personaje. Sí, es brutal, qué ¿no? bárbara. O sea, es una Sí, talentosa. Sí, también Sí, estuvo sí, en sí. 7 veces. Sí. Aitza. Ah, sí. Sí. ¿Tú quieres una más? Sonia? Sí, bueno, es que sí. Esta en primera persona. Uf, Qué dolor. Dios mío. Qué Dios cosa mío. más brutal. Ujú. Pero qué, como otra vez, qué verdadera, ¿sabes? Ujú. Qué profunda, sin ganas tampoco como como en un afán de compartir una realidad, no de irte al drama, ni de, No. ¿sabes? Ni con saña. Ajá. Y me parecía, o sea, me parece muy cabronamente complicado lograr eso Sí, con sí. ese tema, ¿sabes? O sea, era como... ¡ah! Y luego me pareció también muy espectacular como la elección de actores, ¿sabes? O sea, y el de Raúl Villegas Ay, también. Dios mío, es mi favorito. Ajá, a mí también. Se me quedó así tatuado, o sea, fue como de una verdad y de una cosa que es muy bonito también hablando del trabajo actoral, ¿no? Como de... Hijo, ¿cómo haces para contar una historia así con esa verdad y de... ¡ah! Se me pone la piel Sí, la chinita. piel chinita, Muy sí. brutal, muy brutal. ¿Tú quieres algo Mira más? cuál me salió a mí. Ay, mira. Ay, mira nada más. Mentiras. No, pues es un clásico, Mentiras, qué gozadera. La vi además muchas veces con muchas cantantes distintas y bueno, pues sí, es muy bonito ver obras que perduren Ujú. años y años Mexicanas. mexicanas dentro Sí, del llenando público, los ¿no? teatros. O sea, Sí. y bueno, que luego haya sido una serie exitosa, entonces sí, hasta se ve como un clásico, ¿no? El folleto. Sí, vintage. El programa programa de de mano. mano. Sí. ¿Tú tienes una más, Sí. Ana, o ya? Yo nada más está porque prima facie, que digo, el trabajo de Regina era brutal. Sí. La acabo de ver yo, qué bárbara. Que sí, ¿no? Es una cosa espectacular. Teatro lleno, con ese texto, qué emocionante. Qué Sí. emoción. Y en monólogo también, Sí. o sea, vas y... Pero justo hablando un poco de esos textos que ponen el dedo en la llaga, ¿sabes? Que eso me parece increíble de esta, como de esas obras que además toda la conversación que generan mucho tiempo después de haberla visto, saliendo del teatro, ¿sabes? O sea, que una obra pueda generar todo eso hecha así de bien y dirigida Regina por está Cami, así, pero Espectacular. esta también la gocé muchísimo. Sí. Oigan, ¿y qué fue lo último que vieron? Yo, y no es comercial, La misma, además, seguro vamos a decir. Las agujas de mentes, Ah, no. que es una obra de Jorge Volpi que dirige Benjamín Can y que Santa Rita hizo la dirección residente, que sobre la vida de Silvia Plath, que ella sí era dramática. Ella sí le gustaba, no. Pero yo no conocía la historia de Silvia Plath, que es una poeta que se suicidó, pues supongo que porque tenía una crisis suficientemente potente, pero no ayudó que su marido le pintara el cuerno con la amiga. Entonces, y me pareció padrísimo el montaje, me encantó ese techo, como con los papelitos, con los poemas colgando. Ellas dos me parecieron brutales.
A Jimé Romo hacía mucho que no la veía en teatro y me pareció Sí, yo espectacular. también. Y además de una belleza, qué Hermosa, bárbara. qué O sea, bárbara, qué bella. Sí, sí. Preciosa, ¿no? qué preciosa, Sí. como muñequita de porcelana con ese vestuario y así, me pareció increíble. Y siempre se me olvida el nombre de la que hace Silvia Plath, pero tú te vas a acordar. Paulina Treviño. Treviño. Que también me parece que es una actriz que tiene una profundidad y una cosa y que no la he visto más que en teatro y que siento que me gustaría más verla en otras cosas, pero sí, la disfruté mucho, me gustó. Qué lindo. Yo ahorita acabo de acordarme que fue la de Regina, pero bueno, ya hablamos de lo espectacular que está. Que no sé, el trabajo que hace R, la verdad, yo Sí. se lo dije, pero y el tema y todo, me encantó, todo me gustó. Pero vi la visita de un ángel, Del ángel. del ángel. También Benjamín Kahn, Santa Rita. Santa Rita. Y me conmovió mucho. Creo que es muy difícil retratar la vejez. Creo que es muy difícil retratar la cotidianidad de la vida y lo excepcional que puede ser en la vida adulta, en la vejez, la visita de tu nieta. Ujú. Y Benjamín y Santa Rita logran algo muy bien, que a mí me encanta, que generan estos espacios donde incluso antes de que empiece la obra yo ya sé a qué equipo de fútbol le va, a qué huele, qué cocinan, qué escuchan, en qué barrio viven, en qué no, hay una cosa en la atmósfera que no sé, que te genera eso. Fui con Alberto y Alberto venía recién de visitar a su mamá en Cuba. Le conmovió muchísimo, le movió mucho, porque claro, cuando los papás se empiezan a acercar ser viejos. y uno da por hecho cosas, ¿no? Y no entiende lo determinante que puede ser la visita de uno Ay, sí. Ujú. para los abuelitos, para los padres, Entonces, sí fue así como de esas que... ¿no? Sí. Me gustó mucho, y Jesusa también pues avienta ahí, ¿no? Sí. Un Monólogo cuasi. papelazo, un monólogo. Sí, prácticamente, Tiempo, es prácticamente. difícil. Sí. Y el teatro lleno también. Yo estoy muy contenta que últimamente veo los teatros llenos. Ay, sí. Sí, eso da mucho y gusto. siento Sí, da mucho gusto. esta necesidad de la gente del contacto, ¿no? Y de este ciclo de energía. Que el audiovisual no pasa. El audiovisual tiene otras cosas, pero como actor tampoco pasa. Tú estás con una cámara y das, Claro. pero no recibes. Recibes después, ¿no? Sí, claro. Pero el claro. teatro es como va bien, es un y creo que la gente lo está buscando y eso me encanta ver distintas historias con distintas propuestas y los teatros llenos. Sí, está Esto padre. está hermoso. Sí. Siento qué que en el lindo. mundo TikTok, inteligencia artificial, Cada Sí. vez más, es que No. el teatro es el futuro, en serio. Sí. Sí. De pronto se van a dar cuenta, lo van a ¿En serio? descubrir. Sí. ¿Qué creen? Existe el teatro. Exacto. Oigan, pues muchas gracias por haber venido. Qué Gracias. delicia de plática. Gracias por Respeto invitarnos. mucho el trabajo que hacen. Entonces me da mucho gusto que hayan Gracias, estado. muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por quedarse a la cuarta llamada, porque muchas veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.